Seguimos entonces en nuestras clases de la Confesión Bautista de Londres de 1689. Estamos, hermanos, en lo que es ya el capítulo 14 de la Confesión. Se llama La Fe Salvadora, de la Fe Salvadora. Vayan conmigo, capítulo 14. Este capítulo consta de tres párrafos. Consta de tres párrafos, lo cual lo vamos a bosquejar en este momento. ¿Cuál sería el bosquejo que vamos a seguir en esta noche? Lo primero que vamos a ver es la naturaleza de la fe. Eso lo tenemos en el párrafo número 1. En segundo lugar, vamos a tener en el párrafo número 2 la instrumentalidad de la fe. Y en tercer lugar, tenemos las relaciones de la fe. Número 1, naturaleza. Número 2, la instrumentalidad, ¿para qué sirve la fe? Y 3, las relaciones de la fe. La fe en relación con otra virtud. Ahora, en el bosquejo general de la confesión, esto está en lo que nosotros llamamos religión experimental. Es la segunda sección. La primera sección fue acerca de Dios, de la Trinidad y todo esto, ¿verdad? Fundamentos cristianos. Ahora estamos en la parte o en la segunda sección de la confesión, que es religión experimental. Ya hemos hablado en los capítulos anteriores, desde el capítulo número 9, acerca del libre albedrío, que está en 4 estados, ¿cierto? Depende de la naturaleza de la persona. Luego hablamos del llamado eficaz. Ese llamado eficaz lo hace el Señor a sus elegidos. Luego vimos en el capítulo 11 lo que es la justificación. Pregunto, ¿la justificación se siente? ¿La podemos sentir? ¿Por qué no? Porque la justificación es un acto legal, ¿verdad? Ante el trono de Dios. No es algo que está dentro, no es algo que el Señor hace en nosotros, sino algo que el Señor declara acerca de nosotros. Asimismo es la adopción. Aunque la adopción es también una declaración legal, es afiliarnos a la familia de Dios, también empezamos a experimentar el cuidado diferente de Dios hacia nosotros. Ahora es un cuidado paternal, ¿ok? Es un cuidado paternal, es un cuidado amoroso. ¿Dios ama al mundo? Pregunto. Sí, de alguna manera, pero ama a los cristianos de todas las maneras, ¿cierto? No solamente de una sola forma, de todas las formas posibles. Dios ama a su pueblo, a sus hijos. La semana pasada se habló acerca de la santificación, donde hay regeneración, donde hubo justificación, donde hay adopción. El Señor mismo se encarga de llevarnos a la santificación. Y ahora vamos a hablar de lo que es la fe salvadora. Ahora, nosotros somos salvos ¿por qué? ¿Por qué somos salvos? Por Cristo, por medio. Ahora, ¿por qué no pusieron la fe antes o incluyendo el llamamiento eficaz? ¿Por qué se habla de la adopción antes, de la justificación antes? ¿Por qué? Porque la fe es una virtud que comienza y no deja de ser. ¿Ok? La fe siempre, el cristiano siempre está viviendo por fe, mas el justo por la fe vivirá. No, mas el justo por un momento que tuvo fe vivirá eternamente. No. Siempre el cristiano siempre tiene fe. La fe no puede estar en un estado muy mínimo, puede disminuir de tal forma, pero sigue siendo fe. Puede estar abatido, puede estar por circunstancias, el cristiano puede desanimarse, pero aunque sea en un grado mínimo, aunque sea un grado tan bajo, siempre va a ser verdadera fe. Siempre va a ser verdadera fe. Y aunque es un grado tan bajo, siempre va a ser diferente a la fe de los apóstatas. ¿Quiénes son los apóstatas? ¿Quiénes son los que apostatan de la fe? Los que niegan lo que una vez creyeron, supuestamente, lo que una vez abrazaron.
Aunque el verdadero cristiano pueda, por embates de las circunstancias, pueda tener una fe mínima, poca, siempre va a ser diferente a aquella fe que alguna vez profesaron aquellos que son apóstatas. Es decir, esa fe es una fe falsa. La fe verdadera, aunque sea mínima, siempre va a ser una fe genuina, verdadera y diferente a aquellos que alguna vez estuvieron o que dicen haber estado en la fe. Muy bien, entonces estos son los 3 párrafos que vamos a estudiar en la noche de hoy. Vamos con la primera parte, la naturaleza de la fe. Vamos a leer en sus confesiones el párrafo número 1. Dice: la gracia de la fe, por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones, y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por lo cual, y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. Voy a decir algunas cosas y luego vamos con las láminas. Pero dice que la gracia de la fe precisamente es una gracia. Nosotros no tenemos fe ni podemos activar nuestra fe que esté dormida en nosotros. Dice la palabra de Dios que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Qué es esto? La fe, la salvación, todo. Nada es de nosotros. Por lo tanto, nosotros negamos aquello que dice, bueno, pero tú tienes una fe, lo que tienes que hacer es activar esa fe. Tienes que simplemente buscar que esa fe se ponga en práctica, porque tú tienes el campeón que está en ti. Recuérdalo. Dice que la fe, ¿a quién se los da el Señor? A los escogidos, a los elegidos para la salvación de sus almas. Nosotros, aunque somos elegidos y somos escogidos de antes de la fundación del mundo, nosotros no somos salvos antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Es necesario que aquel que ha sido predestinado ejerza fe, tenga fe realmente y genuinamente en el Señor Jesucristo. Luego dice que esa es una obra del Espíritu Santo, que la hace ordinariamente por el ministerio de la palabra. Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, predicándole en el nombre del Padre, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debemos predicar a toda criatura, debemos entender que es la palabra de Dios la que va a producir la fe. En Romanos 10:17 dice, si me ayudan, exactamente, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿cierto? Romanos 10:17. Y dice que por la administración del bautismo, cena del Señor, oración y otros medios, esa fe no se estanca, sino que va en aumento. Estamos hablando de aquellas cosas que nos ayudan a fortalecer nuestra fe. El bautismo no nos da fe, fortalece nuestra fe. La cena del Señor no nos da fe, nos fortalece, nos confirma en la fe. Esos son medios para aumentar nuestra fe, para confirmarnos más en la fe, así como otros medios que el Señor ha dejado. Ahora, ¿qué es la fe? Podemos decir que la fe es la convicción de la verdad del Evangelio y un compromiso con el Cristo del Evangelio. Podemos resumir lo que es o definir la fe de esa manera. La fe es la convicción de la verdad del Evangelio y un compromiso con el Cristo del Evangelio. Si apago aquí se ve mejor, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora, la fe no es solo conocimiento, sino aceptación y voluntad. La fe apela no solamente al conocimiento, sino a la voluntad. No es solamente conocer los hechos, es apropiarme y sostenerme en esos hechos, confiar en esos hechos, cimentarme en esos hechos. No es solamente conocerlo. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero ellos creen.
¿Eso los hace salvos? Porque ellos rechazan el conocimiento. Ellos lo saben, ellos creen, ellos lo saben, lo entienden, pero aún así ellos rechazan, no aceptan eso, no confían en eso. Muy bien, entonces estamos en lo que es la naturaleza de la fe. La Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estas son descripciones de la fe. ¿Ok? ¿Cómo se describe la fe? Es tener certeza, convicción de aquello que no se ve, pero es real. Es genuino, porque es la palabra de Dios. Bueno, yo tengo fe en el día de mañana que me va a ir mejor. ¿Eso es fe? Pregunto. No, eso es optimismo. Yo tengo fe de que esto se va a dar, este negocio se va a dar. ¿Eso es fe? No, porque está cimentado en algo incierto. La fe está cimentada en algo tangible. ¿Quién es? Concreto, el Señor Jesucristo. Cuando tú tienes fe en Él, en su obra, tienes verdadera fe. ¿Ok? Es confianza. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo vas a encontrar. Pero tienes un instrumento a quien dirigir tu confianza. Esa es la fe. Juan 6:69 dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿a dónde voy a ir si tú eres el que tiene las palabras de vida? Es decir, yo confío en ti. Es lo que está diciendo Pedro. No solamente intelectualmente, sino que está depositando su confianza en las palabras de Cristo. El Señor dijo: yo soy la luz. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, la fe es creer. La fe es, en primer lugar, creer. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 4, del 39 al 40, dice, vamos a buscarlo porque no está ahí escrito. Juan capítulo 4, versículo 39 al 40. Fíjense lo que dice aquí, es muy interesante. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó con ellos 2 días. Pero ellos creyeron en Cristo, ¿cómo? Por el testimonio de una mujer. Y el testimonio era un testimonio convincente, y ellos aceptaron como cierto ese testimonio y confiaron de que ese testimonio era genuino, era real. Ellos depositaron su confianza, creer. En Juan 3:36, como dice en la Biblia de las... Vamos a leerlo en la versión que tenemos nosotros, Reina Valera. Juan 3:36. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, es interesante cómo en la Biblia de las Américas, otra traducción, buena traducción por cierto, de las Escrituras, lo traducen inclusive un poco más exacto al contenido. Dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo de Dios o al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, la Biblia de las Américas nos da una luz de lo que significa creer. ¿Qué es creer? No es solamente conocer, sino aceptar
y confiar en eso que se me está diciendo. Por ejemplo, tenemos a Jimena, ¿verdad? Tenemos a Jimena. Y cuando su papá Alexis le dice: Jimena, recoge eso. Si no lo recoges, si me desobedeces, te voy a dar, ¿cómo dicen ustedes? Pela. Pao, pao. Pao, pao. Exactamente. Si Jimena no obedece, es porque no le cree al papá. ¿Qué me vas a hacer tú? Pero si ella obedece, ella sabe que si desobedece le va a venir eso, ¿cierto? El creer es un actuar. No se queden. Bueno, hermanos, ¿cuántos católicos dicen yo creo en Dios? Pero viven según Dios, no creen en Dios. ¿Sí? Debemos entender entonces la naturaleza de la fe. Es creer, es tener un compromiso con esa información, es dedicar mi corazón a esa información que se me está dando. En Juan 6:35 se nos dice que creer en Cristo es venir a Cristo. Venir es apropiarse o apropiándonos de la provisión hecha para nuestra salvación. En Juan 6:47 al 51 dice que creer en Cristo es comer el pan de vida y beber de su sangre. Yo soy el pan de vida. El que tiene hambre, venga y coma. Es un actuar. Tú crees en mí, ven a mí. No es solamente una cuestión intelectual. Tener fe implica un acto de voluntad. Es apropiarnos. Es recepción, es obediencia, es una venida, es ir. Nunca se nos muestra en la Biblia como una mera persuasión del intelecto. Una ilustración básica. Lo hacemos con esta pregunta: ¿qué acción produciría en un hombre la convicción de que el lugar donde está se incendia? Imagínese usted en un lugar que se está incendiando, pero viene su amigo y le dice: mira, se está incendiando la casa. ¿Qué hace la persona si cree que se está incendiando la casa? Acciona, corre, se va. Pero si no se está incendiando la casa, póngase, se está incendiando la casa, pero no, es que tú eres un mentiroso. ¿Cómo te voy a creer? ¿Cuál sería el actuar de la persona que no cree, aunque esté la evidencia, pero no le cree la palabra a este amigo? ¿Será qué? Pasivo. Sí, se está incendiando la casa, tranquilo. No cree, porque su acción dice que no cree. Entonces nosotros debemos entender que la fe, la traducción más apropiada para la palabra, de hecho en hebreo no existe la palabra fe. La palabra que se usa es una palabra en latín, ¿verdad? Para hablar de la confianza. Ese sería para nosotros la confianza, porque nosotros tenemos ahorita en el siglo XXI un concepto de fe totalmente diferente a lo que dice la palabra de Dios. Para mí la fe es que me vaya bien mañana. Para mí la fe es que este año 2017 me vaya mejor. Esa es la fe para hoy día, pero no es la fe bíblica. Resumimos esta parte entonces. La fe salvadora implica, en primer lugar, un conocimiento. No se basa en nada, o en la nada, mejor dicho. Se basa en algo tangible, en un conocimiento, en una información. De allí debe venir la fe. Pero el conocimiento no es suficiente, porque las personas pueden conocer los hechos y aún así rebelarse contra ellos o simplemente no gustarle. Santiago 2:19 dice: los demonios creen y tiemblan. Ahora, es interesante, porque a veces nosotros delante de Dios, nosotros decimos que creemos y a veces ni temblamos.
La palabra de Dios dice que Él se complace con el que tiembla ante su palabra. Entonces, creer es una acción que empieza con un conocimiento, en primer lugar. Segundo, es la aprobación de ese conocimiento, es decir, es verdad. Es asentarlo como que esa información es auténtica, verídica es la palabra. Es real, es veraz. Ahora, pero el conocimiento y la aprobación no son suficientes. Busquen, por favor, Hechos 26, 27. Hechos 26, 27. Podemos creer que algo es verdad sin que haya un compromiso personal o dependencia involucrado en ello. Hechos 26, 27 dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Conocía y asentaba la información, pero no tenía un compromiso con esa información el rey Agripa. Conocer no lo es todo, pero empieza. Por ahí empieza. Peor es que no conozcamos. Pero si usted empieza a conocer y si usted le da el conocimiento a sus hijos, hay mayor probabilidad de salvación para ellos. Pero si usted es negligente para predicar a sus hijos, a sus padres, a sus familiares, ¿cómo van a llegar al Evangelio? Todo empieza con el conocimiento, pero no es todo. Hay que esperar que la persona entienda que ese conocimiento es verdadero y genuino, pero aún así falta otra cosa: confianza o compromiso en eso. Conocerlo, entenderlo o aprobarlo como, entiendo y acepto que es así, pero debe depositar su confianza en eso. Es decir, yo debo decidir y depender de Jesús para salvarme personalmente. Hebreos 7, 25. Hebreos 7, 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es confiar de que si yo me acerco ante el Señor, Él aún sigue siendo poderoso para salvar. Él sigue siendo poderoso para perdonarme, que Él sigue siendo fiel a su palabra. La palabra de Dios dice en sus 10 mandamientos, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, y en Efesios dice que este es el primer mandamiento con promesa, para que se alarguen nuestros días. Si nosotros creemos en eso, ¿cómo va a ser nuestro actuar? ¿En desobediencia a nuestros padres? ¿No? Si estás desobedeciendo, simplemente no crees que eso es real o que eso es verídico, o haces a Dios mentiroso. Entonces, esa es la fe. Pero recuerden, hermanos, la fe la produce Dios mismo. No es una fe humana, no es una fe que nace del corazón perverso del ser humano. Francisco de la Cueva dijo: la fe es un posesionarse de Cristo, un arraigarse en Él, así como las raíces de un árbol crecen hundiéndose ¿en dónde? En la tierra. Así también la raíz de nuestra fe crece hacia adentro, posesionándose más y más de Jesucristo. ¿Qué? Entonces, ¿la fe es cimentada en quién?
¿En quién? En Jesucristo. En Jesucristo. En la obra, en la persona y obra de Jesucristo. Vamos con el segundo párrafo. Instrumentalidad de la fe. Vamos a leerlo. Por esta fe, es interesante que se nota aquí en la confesión, por esta fe, no por otra. En la fe que estamos hablando, la que se compromete con esa información, por esta fe, el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo, y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficio, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Y de esta forma, el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída, y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas, abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo, aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación y santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. Cuando hablamos de fe, sí, el Espíritu Santo produce fe, ¿verdad? Porque es el fruto del Espíritu. Es el fruto del Espíritu, sí, la fe. Pero cuando hablamos de fe salvadora, la fe incipiente, lo que empieza la fe, es precisamente dirigido solamente ¿a quién? A Cristo Jesús. Está dirigido específicamente, porque Él es el Salvador. Está dirigido específicamente al Señor Jesucristo. Entonces, la instrumentalidad de la fe es el medio instrumental para la salvación. Somos salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios. Recibimos la vida eterna por la fe. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 31. El escritor Juan, el apóstol Juan, escribe precisamente a la audiencia para que creyeran. Él no escribe todas las cosas que hizo Cristo, pero todo lo que él escribió es para que creyeran en Cristo. Y ese es realmente el propósito de las Escrituras. Las Escrituras no te va a decir todo de Dios, pero sí te va a decir todo lo que tú necesitas saber para tu salvación. ¿Okay? La fe salvadora es una gracia autovaciante. No mira a la persona. No, ¿será que yo oré bien esa vez que acepté a Cristo? ¿Será que fui tan sincero en ese momento para aceptar a Cristo? Tú no le debes decir a una persona: oye, te estás portando mal, pero de verdad, ¿será que te faltó una frase por ahí que no te dio la salvación? Tú por ejemplo, le dijiste a Dios: inscribe mi nombre en el día. Ay, se me olvidó eso. Por eso es que no eres salvo. No es hacia ti. Es autovaciante, es externo, es la mirada hacia afuera de uno. Es confiar en la obra de Cristo, no en mi oración. Es confiar que Cristo realmente, en su muerte y en su resurrección, Él ofrece vida eterna, y confiar de que si yo me he acercado a Él, Él me ha salvado. No que tan sincero haya sido, ni nada por el estilo. Es una gracia autovaciante. No miro en mí, no tengo méritos. No fue mi oración, no fue que hice tal o cual obra para ganarme la salvación, y ahora, bueno, como dejé de hacer esas cosas, entonces perdí la salvación. No, la fe es autovaciante. No me quedo yo con nada. Es una gracia que quita al hombre de sí mismo y da todo honor a Cristo y a la libre gracia. Todo el honor a Cristo. La fe salvadora es una gracia
extraspectiva, es decir, mira de sí misma hacia otro. Probablemente alguno dirá, hermano, está diciendo lo mismo con diferentes palabras. Sí, porque es necesario que entendamos la fe. Para eso venimos, ¿no? Que podamos entender la fe realmente. No mires en ti, hermano. Mira a Cristo. Apropiate, aférrate a lo que dice Cristo en su palabra y no a tu corazón, porque nosotros somos cambiantes. Hoy amanecemos con el pie derecho, mañana no. Hoy me siento salvo, mañana no. Eso no implica nada. Lo importante es la obra de Cristo y que tú confíes plenamente en Él. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. ¿Por qué traigo este versículo aquí? Porque precisamente la fe es eso. Es decir, precisamente no fue mi oración tan especial lo que me salvó. Es simplemente algo que yo vi en Cristo y acepté de Cristo. No tengo absolutamente nada en mí, absolutamente nada. La fe, si me ayudas, hermano, la fe es como lo declaraba un puritano. Él decía, es como el pueblo de Israel cuando estaba atrapado en el Mar Rojo. Tenía el Mar Rojo allí, no tenían escapatoria. Venía el ejército de Faraón para apresarlo y no tenían escapatoria. Lo único que podían hacer era ¿qué? Mirar hacia arriba. Miraban al frente, estaban perdidos. Miraban atrás, estaban perdidos. Miraban hacia arriba, es la única salvación. Asimismo es o debe ser el cristiano o la fe del cristiano. Mira al frente y está el infierno esperando tragárselo. Mira hacia atrás y viene la ira de Dios para condenarlo. Solamente puede alzar sus manos, no puede hacer nada, está acorralado. La fe es eso. No puedo más, te necesito. Es reconocer a Cristo como verdadero Salvador. No me salvé yo, me salvó Cristo. Y das toda la gloria a Cristo. Último, las relaciones de la fe. Esta fe, párrafo número 3, esta fe, aunque sea de un nivel diferente y pueda ser débil o fuerte, es sin embargo, aún en su nivel más bajo, diferente en su clase y naturaleza, como lo es de toda gracia salvadora, de la fe y la gracia común de aquellos creyentes que solo lo son por un tiempo. Y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta sin embargo victoriosa, creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. ¿Cómo se relaciona la fe? La fe y la seguridad, por ejemplo. ¿Es igual tener fe que tener seguridad o no? La fe no siempre es seguridad. La fe no es siempre seguridad. La fe es inseparable de la seguridad. Vamos a ilustrarlo de esta manera. Una persona que se monta en un avión puede estar muy insegura. Puede decir, se va a caer el avión, se va a caer el avión, se va a caer el avión, se va a caer. Pero él se sienta y él confía de que no sé, pero sigue teniendo pánico. Pero a la final llega a su destino. Independientemente de sus nervios, de sus emociones, esta persona llegó sano y salvo. ¿Por qué? Porque se montó en un instrumento que lo llevaría seguro. Pero si viene una persona y va a navegar en una balsa, ¿verdad? De Cuba a Miami, por ejemplo, y se monta y dice, no, yo voy a llegar porque yo estoy muy seguro. Y esta persona con toda seguridad, en medio del mar se lo comen los tiburones. Entonces, aunque la fe
no podemos siempre sentirnos totalmente seguros, pero siempre va a haber seguridad en una verdadera fe. Es inseparable. No siempre vamos a estar seguros, pero definitivamente la fe nos da, si fortalecemos nuestra fe, nos va a aumentar nuestra seguridad. Nuestra seguridad. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está en ¿qué? Sino en el instrumento. ¿Y quién es nuestro instrumento en este caso? De salvación, Cristo. Conoces más a Cristo, vas a tener más seguridad. Mientras más conozcas de Cristo, tendrás más seguridad, más plenitud. No te conozcas más a ti, conoce más a Cristo y te conocerá más a ti, no hay problema. Romanos 10, 17 nos habla de eso mismo. La fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Ella es la seguridad. Mientras más conozca la palabra de Dios, más seguro podré estar. Entonces, la fe, ¿cómo se relaciona con la seguridad? Mientras más fe, más seguridad. Mientras menos fe, obviamente menos seguridad. La fe debo conocer más, para entender más, para asentarme más. Lo que dije al principio de la clase, lo voy a volver a repetir porque es importante. Aunque la fe sea en un nivel diferente o pueda ser débil o fuerte, no todos tenemos la misma fe. Todos tenemos, si usted es cristiano, tenemos la fe salvadora. Pero un cristiano que conoce más a fondo las Escrituras podrá tener más fe. Si usted conoce menos de las Escrituras, su fe estará poca. Habrá verdadera fe, por la fe salvadora, pero su fe estará baja. Por eso es que los discípulos dijeron, aumentanos la fe, ¿verdad? Entonces, mientras usted más conozca, tendrá más seguridad. Mientras más conozca, su fe aumentará, su confianza aumentará. ¿Okay? Por eso es tan importante conocer las Escrituras. Ahora, muy fuerte o muy débil esa fe es diferente a aquellos que ahora ya no están en la fe. Aquellos que en algún momento dijeron, sí, yo creo y tal, pero ahora ya no están y apostatan de la fe. Aunque el cristiano verdadero, aunque tenga la fe más mínima, siempre va a ser diferente a aquella fe, a aquella supuesta fe que ahora apostata. La verdadera fe y la falsa fe. Juan capítulo 2. Vamos a buscar esto, por favor. Ya estamos terminando. Juan capítulo 2. Y luego vamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 2 y Juan capítulo 8. Juan 2, 23 al 25 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Es interesante que dice, muchos creyeron, pero hace la nota, Jesús sabía que ellos no creían realmente. Externamente decían creer y actuaban como creer, pero Cristo sabía su verdadero corazón. No creían realmente. Hay una fe verdadera y hay una fe falsa. La fe verdadera se parece, actúa, habla, vive como la fe verdadera. ¿Tienes tu fe verdadera o fe falsa? ¿Cómo lo vas a saber? Perseverancia. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Tú puedes hablar como cristiano, pensar como cristiano, actuar como cristiano, vivir como cristiano,
pero te diré, el Señor dirá en aquel día: apartados de mí, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque nunca hicieron verdaderamente la voluntad de Dios. ¿Quién es el salvo? El que hace la voluntad de Dios. ¿Por qué hace la voluntad de Dios? Porque cree realmente en Dios, cree en su palabra y actúa según su palabra, no según su razonamiento. Yo creo que es así, yo creo que es asado. No. Busca adecuarse a los patrones bíblicos. Juan 8. Me acabo de acordar de una canción herética que anda por ahí. Dios confía en ti. La verdad es que Dios no confía en nosotros. Cristo no confía en nosotros. La fe no viene en nosotros, la fe viene por Cristo. Juan 8:30 dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros, ¿qué dice? Permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? El Señor le estaba diciendo: si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes conocerán y serán libres. Pero ellos con esta declaración dijeron quiénes eran realmente. Nosotros confiamos en Abraham. Ellos no confiaban en Cristo, confiaban en su genealogía, en Abraham. Entonces ahí está la evidencia de una fe verdadera y una fe falsa. Termino con esta parte de Romanos capítulo 1, versículo 17, hablando de la fe verdadera y la fe falsa. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿qué dice? Por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces en el Evangelio se revela la justicia de Dios, ¿cierto? La justicia de Dios para vivir por fe. Ok, ahora eso lo vamos a comparar con Romanos 3, del 21 al 22. Ten en tu mente, la justicia de Dios está en el Evangelio. Romanos 3, 22. La justicia de Dios por la fe, ¿en quién? Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Fe en Jesucristo. ¿Ok? Eso es lo que dice en Romanos 3, 21 al 22. Ahora, eso lo vamos a comparar con Romanos capítulo 10, versículo del 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios, ¿cuál es la justicia de Dios? Fe en Cristo. Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Los judíos decían creer en Dios, pero era mentira, porque ellos desecharon la justicia de Dios y pusieron su justicia propia. Entonces, ¿en quién creían? En sí mismo, no en Dios, no en lo que Dios había revelado, en la fe en Jesucristo, sino en sus propios argumentos. Entonces, la fe y la salvación, la seguridad de salvación,
la fe y la fe falsa y la fe verdadera, y terminamos conociendo las cualidades que distinguen la fe salvadora. Número 1, la unión suprema con Cristo tiene prioridad sobre todos los demás compromisos y uniones. La fe nos impulsa a tener una unión suprema con Cristo que tiene prioridad sobre todas las demás compromisos. ¿Qué vas a hacer tú el domingo, día del Señor? No solamente congregar, guardarlo, guardar el día. Eso, me comprometo con Dios, ahí yo estoy obedeciendo, estoy creyendo en Dios, porque el Señor dijo que Él santificó el día, y cuando habla de santificar está hablando de su presencia. Entonces, cuando yo me comprometo a eso, yo vivo a la luz de eso y yo guardo el día. Estoy obedeciendo, estoy creyendo en Dios. La palabra de Dios dice que debemos disciplinar a nuestros hijos. Por más que la ciencia y la alumna y todos digan, no, solamente habla con tus hijos y ellos te entienden, no es necesario darle el castigo físico. ¿Dónde está mi compromiso? Con la palabra de Dios, y yo reprendo y castigo y le doy tablita a mi hijo. ¿Por qué? Porque es superior a lo que me pueda decir el estándar del mundo. ¿Okay? Esa es la fe genuina y verdadera. No se conforma con las cosas del mundo, sino a la ley de Dios. Todo, absolutamente todo. La santidad universal, es decir, hay más santidad. La fe se compromete con la santidad. La fe salvadora se distingue porque verdaderamente va en progreso con la santidad y la fecundidad perseverante. Es decir, cada vez tengo fe. Cada vez produzco fe. O me aferro más y más a Cristo. Entonces, ¿qué se debe hacer para ser salvo? La palabra de Dios dice que debemos arrepentirnos y tener fe. ¿Cuál es la diferencia entre fe y arrepentirse? Primero, fe, conocimiento. Arrepentirse es un cambio de mente acerca de Dios y el pecado y mi incapacidad. Ese cambio viene precisamente por lo que conozco. La fe mira a Cristo y a su gracia. El arrepentimiento mira a Dios y a su ley para yo cambiar. El arrepentimiento es el vómito del pecado. La fe es comer la comida de Cristo. Arrepentirse es sacar. La fe es introducir. Termino con estas palabras de Berkov. El arrepentimiento es una condición negativa de la salvación. La fe es el comer el pan de vida. El arrepentimiento es el vómito de nuestros pecados. El arrepentimiento vacía el estómago espiritual del pecado y del yo, por lo que produce hambre por el pan de vida. Cuando vi esa frase de Berkov, dije, esta va. ¿Por qué es así, hermano? ¿Cómo se relaciona la fe y el arrepentimiento? De esa manera. El arrepentimiento es la parte negativa de desechar y la fe es la parte positiva de agarrar.